Misterios de la ciencia. Temas que te transportarán hacia lugares enigmáticos. Casos de eventos misteriosos ocurridos en nuestro planeta. Ven con nosotros y exploremos juntos aquí, en Área 917. ¿Qué tal, amigos y amigas? Les doy la bienvenida para que abramos un nuevo archivo en Área 917. Hoy hablaremos de un caso que ha tenido en suspenso a muchas personas, algunas realizando sus propias conclusiones y otras esperando respuestas ante la historia del Titán. La expedición hacia la zona del naufragio del Titanic zarpó de San Juan de Terranova el 16 de junio, a bordo del buque MV Polar Prize. La embarcación llegó al sitio de inmersión el 17 de junio, iniciando las operaciones el día siguiente a las 9 a.m. La primera hora y media de la inmersión, el Titán mantuvo comunicación con el Polar Prize cada 15 minutos. Sin embargo, la comunicación cesó después de un registro a las 11:47 de la mañana. Se había previsto que el sumergible resurgiera a las 6:10 de la tarde. A las 6:35, las autoridades fueron notificadas del incidente. De acuerdo con el Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de Halifax, se informó que el Titán estaba retrasado alrededor de las 9:13 p.m. El 19 de junio, se iniciaron las misiones de búsqueda del sumergible y las 5 personas a bordo a 900 millas náuticas, es decir, 1.700 kilómetros de la costa de Cape Cod, en Massachusetts. El Titán cuenta con 96 horas de oxígeno de emergencia para los 5 ocupantes. Tenemos la esperanza de encontrarlos antes de ese tiempo. ¿Quiénes participan en la búsqueda? Barcos y aviones. Y es que seguimos viendo en casos particularmente complejos que la voluntad de vivir de las personas también debe tomarse en cuenta. El jueves 22 se decretó una fase crítica, ya que se vencieron las 96 horas de oxígeno de emergencia del que disponía el sumergible Titán de Ocean Gate Expedition. Y el mensaje que nadie quería escuchar sale a la luz. Las autoridades anuncian que la tripulación del Titán ha fallecido. Desde entonces, las profundidades del Atlántico Norte han sido el escenario de numerosas expediciones de investigación y recuperación. Ahora, el actor principal en esta odisea es el sumergible Titán, una embarcación de alta tecnología operada por Ocean Gate. Con sus 6.7 metros de longitud, sus 9.52 toneladas de peso y equipada con propulsores adosados para desplazamiento en todas las direcciones, Titán constituye un vehículo pionero en la exploración submarina. Titán fue construido con materiales de última generación, como fibra de carbono y titanio. Pero lo que realmente resalta al sumergible es su capacidad para sumergirse hasta 4 kilómetros de profundidad. Esto le permite inspeccionar sitios, investigar y recopilar datos, producir películas y medios y probar hardware y software en alta mar, según Ocean Gate. Al menos hasta el 18 de junio. ¿Puede confirmar los nombres de los 5 ocupantes? Entre los pasajeros perdidos en el océano se encontraban el millonario Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleiman, el empresario y aventurero británico Hamish Harding, Paul Henry Nargeolet, un famoso explorador francés, y Stockton Rush, director de Ocean Gate. ¿Cuántas expediciones realizó el Titán?
El Titán ha realizado 3 expediciones al sitio del naufragio del Titanic, la primera en julio del 2021. Durante una inmersión en 2022 acompañó el periodista David Pogue. Estaba a bordo del barco de superficie cuando se perdió la comunicación con el Titán. El reportaje de Poe para CBS Sunday Morning fue cuestionando la seguridad del Titán. Se volvió viral en las redes sociales después de que el sumergible perdiera el contacto nuevamente en junio del 2023. Bueno, las expediciones suelen tener algunas fallas. Poe destacó que muchas partes del submarino parecían improvisadas y resaltó el uso de un controlador de videojuegos, un Logitech F710, para pilotar la nave. Se dice que durante una inmersión al Titanic en 2022, uno de los propulsores del Titán fue instalado incorrectamente y la nave empezó a girar en círculos cerca del fondo marino. Según el documental de la BBC, Take Me to Titanic, el problema fue evitado al girar el controlador de videojuegos de lado. En noviembre de 2022, documentos judiciales revelaron que en otra inmersión, el sumergible tuvo problemas con la batería y tuvo que ser conectado manualmente a una plataforma elevadora, causando daños a los componentes externos. El periodista David Pogue, que participó en una de las expediciones en 2022, reveló que todos los que suben a bordo del Titán deben firmar un formulario de renuncia a la responsabilidad. Este documento indica claramente que el Titán es una embarcación experimental que no ha sido aprobada ni certificada por ninguna entidad reguladora. La Marine Technology Society, una organización profesional dedicada a fomentar el conocimiento y la implementación de tecnología marina, ya había expresado en 2018 su preocupación sobre el desarrollo del sumergible Titán y la expedición planeada al Titanic. En una carta enviada a Stockton Rush, CEO de OceanGate, la organización destacó su preocupación unánime y sugirió que el enfoque experimental de la empresa podría tener consecuencias graves para la industria en su totalidad, desde resultados menores hasta catastróficos. Según un informante, después de leer la carta, Rush argumentó que los estándares de la industria estaban frenando la innovación. En ese mismo año, OceanGate entabló una demanda contra su expiloto de sumergibles y director de operaciones marinas, David Loggridge, acusándolo de violar su contrato de confidencialidad y de hacer declaraciones falsas. En su defensa, Loggridge alegó que había sido despedido injustamente por denunciar preocupaciones sobre la seguridad del Titán en inmersiones profundas. Según Loggridge, la embarcación en particular, la ventana transparente en su extremo delantero, solo estaba certificada para alcanzar una profundidad de 1.300 metros, una fracción de las profundidades necesarias para llegar al Titanic. Además, Loggridge criticó a OceanGate por no realizar pruebas no destructivas en el casco del Titán antes de las inmersiones tripuladas. Eventualmente, OceanGate y Loggridge llegaron a un acuerdo confidencial meses después. Un ROV, vehículo operado remotamente canadiense del barco MV Horizon Arctic, llegó al lecho marino e inició la búsqueda del sumergible desaparecido. El sector noreste de la Guardia Costera de Estados anunció que el ROV de Horizon Arctic había encontrado un campo de escombros cerca del naufragio del Titanic, programándose una conferencia de prensa para las 4:30. Posteriormente, se confirmó que los escombros encontrados pertenecían al sumergible. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la pérdida del sumergible debido a la implosión de la cámara de presión y afirmó que se habían encontrado partes del Titán en el lecho marino
aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. La Guardia Costera sugirió entonces que la implosión de la cápsula a presión probablemente ocurrió mientras el sumergible atravesaba la columna de agua y que dicha implosión, que duró aproximadamente 40 milisegundos, probablemente tuvo lugar antes del inicio de las operaciones de rescate, ya que la boya de sonar altamente sensible no detectaron ninguna señal acústica indicativa de una implosión durante su despliegue. Horas después, se informó públicamente que un sistema acústico de la Armada estadounidense había detectado una anomalía sonora el domingo 18 de junio, el día en que comenzó la inmersión. Probablemente se trató del sonido de la implosión submarina del Titán, información que se compartió desde el principio con las autoridades encargadas de la misión de rescate. Cuando se produce una falla y hundimiento de una estructura de alta presión, como un submarino o un sumergible, se genera un sonido característico. La presión del agua circundante provoca una compresión rápida del aire dentro de la embarcación, creando una onda de choque que puede ser detectada por sensores acústicos. Después de saber el tráfico final del sumergible Titán y sus 5 ocupantes, expertos investigan el motivo exacto por lo que la nave pudo haber implosionado, causas que investigarán a partir de los 5 fragmentos del Titán encontrados, que incluyen la cubierta trasera del sumergible y un cono de la parte delantera de la nave. Para Stephen Williams, experto en robótica submarina de la Universidad de Sydney, la presión a esas profundidades es implacable, ya que por cada 10 metros que se baja en el mar, se incrementa la presión en una atmósfera. Eso significa que a la profundidad del Titanic, unos 3.800 metros bajo el nivel del mar, la presión es 380 veces superior a la superficie de la Tierra. Pero ustedes seguramente se preguntan, ¿qué es una implosión? Este fenómeno puede suceder en cualquier objeto o recipiente cuando hay un exceso de baja presión en su interior, debido a las fuerzas externas o internas. En este caso, ocurrió cuando la intensa presión del océano profundo superó la presión interna del compartimiento por razones aún desconocidas. No en vano, a semejante profundidad, la presión es de cerca de 40 megapascales, lo que significa 395 veces más fuerte que la presión en la superficie de la Tierra. Para contextualizar, es como si la yema de su dedo tuviera que resistir 400 kilos. Así se concluyó que el Titán, 1 hora y 45 minutos después de iniciar su inmersión, experimentó una implosión catastrófica, lo que resultó en la muerte de sus 5 ocupantes, Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleiman Dawood, de 19 años, Hamish Harding y Paul Henry Nargelot. Pero ahora hay más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué pasa con algunas teorías del corazón del mar y del cambio de vibraciones de la Tierra? ¿Qué relación tenía uno de los ocupantes del Titán con una pareja que viajaba en el Titanic? Vamos a tratar de darle respuesta a todo esto en el próximo programa de Área 917. Les acompañó Cindy Torres. Hasta la próxima. Este fue tu programa Área 917. Te esperamos pronto con más casos por explorar.